Esto es Para Hablar en Libertad. Una edición especial desde casa, evidentemente, pero es una edición en la que no estamos en vivo, es una edición pregrabada porque ustedes saben que hemos tenido muchos problemas con el internet y no queremos que se nos corte. De todas maneras, vamos a estar en el momento de la emisión, vamos a estar contestando sus preguntas en redes. Muy pendientes de todos sus comentarios. Nos interesa mucho saber qué les parece este formato preproducido, es decir, vamos a ver entrevistas, contenidos que fueron editados previamente. Puede que sean más interesantes o no, no lo sé. Ustedes díganos y aquí estaremos pendientes para contestarles, ¿no? Pero tenemos un programa redondito, ahorita les decimos que viene, pero primero repasemos lo inmediato, ¿no? La oferta cultural digital de la Brigada, que pues como ustedes saben, todo el mundo está reinventando ahora con estas herramientas. La Brigada está lo hizo primero, claro, muy activa en esto. Tenemos ahorita 2 cursos. El primero, que empezó la semana pasada, se está emitiendo todos los viernes a las 8 de la noche. El curso se llama Periodismo Narrativo. Es un curso que dio Paco Ignacio Taibo II sobre periodismo en 2 lugares diferentes. Uno fue en México y otro lo dio en La Habana, gracias a Casa de las Américas y la Fundación Rosa Luxemburgo. Y que tiene que ver con estos grandes periodistas de la historia del siglo XX. Del siglo XX casi todos. Sí, cambio del siglo XX. Cambio del siglo. En donde, como dice Paco, le robaron las horas al sueño y después de hacer el periodismo que les pedían en sus periódicos, en sus redacciones, intentaron contar más allá las noticias que les gustaban. En donde además te encuentras a grandes periodistas de esta historia, como puede ser Kapuscinski, Manuel Leguinechi, como puede ser Gunter Wallraff, Larissa Reisner, John Reed, ¿no? Y pues este curso se emite los viernes a las 8 de la noche en las redes de la Brigada, evidentemente, y después por YouTube va a estar Paco contestando sus preguntas en vivo. Por sesión, así que quédense al final de la emisión y a las 9 de la noche estará Paco contestando sus preguntas. Ese es el primer curso. El segundo está sucediendo todos los martes a las 9 de la noche con Óscar de Pablo, se llama Poesía Militante. Es un curso que ha tenido mucho éxito, ya incluso hay un maestro con sus alumnos siguiendo el curso. Saludos al maestro Bauchan de Catepec. Lo pueden seguir, va a tener una 4ª sesión este martes y una 5ª, habíamos anunciado 4 sesiones, va a haber una 5ª sesión, porque debido a las preguntas, pues Óscar quiso dedicar una sesión más a contestar esas preguntas. Entonces este martes es la penúltima y el siguiente martes es la última. Pero hay una cosa importante, que es esta sesión que pasó el martes, tuvo que ver mucho con poesía del exilio español, está maravillosamente, y una de las cosas que nos gustaría es que descargaran gratuitamente este libro que se llama Con el mar por medio, antología de poesía del exilio español. Es una antología que hizo mi abuelo, Paco Ignacio Taibo, y en la que vienen poemas de Alberti, Machado, Miguel Hernández, Lorca, o de Garfias, Altolaguirre, Salinas, Ríos, Varés, León Felipe, Xirau, Cernuda o Segovia. Es una antología bellísima y yo creo que es un gran complemento al curso que está dando Óscar de Pablo todos los martes en las redes de la Brigada. Así que descárguenla, Con el mar de por medio. Y la tercera oferta cultural para esta semana, vamos a iniciar a transmitir, empezar a transmitir todos los sábados a las 8 de la noche la serie Los Nuestros, que produjo Telesur junto con Ánima y Paco Ignacio Taibo. Son 6 capítulos dedicados a 6 personajes de la historia de Latinoamérica relevantes para la izquierda política. El primero va a ser Tony Guiteras este sábado y vamos a seguir con Rodolfo Walsh, el periodista argentino que se enfrentó a la dictadura militar, a Roque Dalton, el poeta salvadoreño que también se enfrentó a los militares en Centroamérica, en su país, Lázaro Cárdenas, con toda la historia de la expropiación, Los Yaquis. Los Yaquis, el terrible historia del genocidio yaqui en y fabulosa resistencia de un pueblo. La fabulosa resistencia de los yaquis durante el porfiriato. Y el sexto es John Reed.
John Reed, exactamente. El periodista americano que fue testigo de la Revolución Rusa y escribió ese maravilloso libro, 10 días que conmovieron al mundo, que pueden descargar de manera gratuita de la página de la brigada, ¿no? Eso es lo inmediato. Ahora, para este programa tenemos varias sorpresas. La primera es, pues queremos resarcir algunos huecos que nos quedaron, por lo menos para mí fue un hueco personal en Puebla, cuando nos levantaron la feria. Para pues, todos, le teníamos muchas ganas a esa feria. No pudimos presentar... Bueno, a todas, pero... Este libro de Patricio. Entonces esta sección va a ser como de presentaciones virtuales. De libros que pronto van a poder tener. Ya, de hecho ya está en digital, ya lo pueden descargar y lo pueden pedir. Pero lo pueden comprar en digital. Para tapar ese hoyo que dejamos, pues quise hacer esta presentación virtual con Patricio y le marqué. ¿Qué libro es? ¿Cómo se llama? Se llama México antes de ser México, pero pues eso es lo que van a ver en la entrevista. Entonces vamos a ver de qué trata este libro que no pudimos presentar en Puebla y que es un proyecto maravilloso, ¿no? Este es un proyecto en el que llevas muchísimos años, no sé si son 6, 7, 8. Empezaste o sea, es un proyecto que quiere contar a México. El título lo dice, ¿no? México antes de ser México, pero ya publicaste el primer tomo, que lo lleva hasta los albores del preclásico, y este segundo tomo que toma esa época arqueológica. Mi primera pregunta, Patricio, es ¿cómo eliges un tema? A mí me apasiona, pero me he pasado toda la vida dándome de golpes con la gente que la mayoría de la gente para mí encuentra este tema tan excitante como la matemática abstracta, ¿no? Es algo inalcanzable y a mí me parece apasionante. Entonces platícanos por qué escogiste ese tema y además un compromiso de tanto tiempo, ¿no? Pues mira, escogí el tema, el asunto es largo. Sé que tenemos aquí tiempo, así es que te voy a contar. Les voy a contar. Yo enfrenté una crisis profesional hace algunos años porque yo veía que, o sea, la cosa de hacer cartón político e historieta como la que hice mucho tiempo, ¿no? Con Los Miserables y todo eso, con temas políticos e incluso electorales, de repente yo dije, bueno, ¿y esto para qué fregado sirve? O sea, es lo mismo, estar diciendo lo mismo todos los días, y el país pues no cambia mucho, no avanza mucho. Entonces, yo me puse a pensar yo, y también cuando Ríos vivía, tuve la gran fortuna de ser amigo de Ríos durante más de 20 años, casi 30 años, y tenía con él mucha interacción y mucha comunicación. Y bueno, platicando con él, preguntándole acerca de su trabajo, él insistía mucho, y también Paco Taibo, yo se lo oía a él, en que lo único que puede realmente cambiar este país es la educación y la cultura, ¿no? Entonces, yo debo de confesar que a mí la política no me gusta en general, y la política partidaria me gusta menos, y no le tengo mucha confianza ni mucha fe en cuestión de transformación. Y a la cultura y a la educación sí le tengo mucha fe en su potencial transformador. Entonces yo decidí hacer como un giro en mi trabajo y seguir los pasos de Ríos, ¿no? Su trabajo fue un trabajo como caricaturista de divulgación de la cultura, de la educación, de la historia, etcétera. Y entonces, de muchos temas que a mí me importan y me interesan, por condiciones particulares tenía yo interés en la historia de México, y empecé a leer y me topé con algunos libros sobre la conquista, y esos libros me llevaron a pues cuestionarme como más fuertemente pues qué era lo que había pasado antes de la conquista, ¿no? De lo cual yo sabía muy poco. Entonces, pidiéndole a amigos historiadores que me recomendaran libros, empecé a leer los libros de León Portilla, particularmente los suyos, y ahí fue donde realmente se me cayó la baba, ¿no? El primer libro que leí fue el de Los Antiguos Mexicanos. Conocía la visión de los vencidos, pero no lo había leído. Y compré Los Antiguos Mexicanos en una edición muy bonita del Fondo de Cultura Económica, una edición conmemorativa del 50 aniversario. Y lo que empecé a leer verdaderamente hizo que se me cayera la baba, ¿no? Y yo dije, bueno, ¿cómo es posible que yo no supiera todo esto? O sea, todo lo que había ahí, yo jamás lo había oído. Entonces dije, ¿cómo es posible que yo no supiera esto? Entonces empecé a preguntarle a todos los que me rodean, gente de alta preparación académica, oye, ¿sabías esto? ¿Y sabías esto? ¿Y sabías lo otro? Y nadie sabía nada, ¿no? Entonces dije, no, pues es increíble
que nosotros no sepamos nada de este periodo de nuestra historia, que además es un periodo muy, muy largo, ¿no? Y de esas culturas que son parte supuestamente de lo que somos nosotros, ¿no? Como mexicanos, pero que de lo cual, de esas culturas desconocemos absolutamente todo. Entonces ahí fue donde todo se juntó, ¿no? Y dije, bueno, yo quiero hacer algo que tenga que ver con cultura, con educación. Este es un tema que creo que es muy importante y ya sé también cómo lo quiero hacer, que es, pues, como los libros de Ríos, con ese, ¿no? Utilizando la herramienta del humor y de la caricatura. Y ya, una vez que se unió todo eso, decidí entrarle y luego viene una pieza importante, pero creo que quieres preguntar algo. Yo sé, porque es un tema que yo he leído, yo como arquitecto tomé clases de arquitectura prehispánica y traté arqueólogos y tengo, yo salí de la escuela en el 90, hace 20 años, yo desde el 90 ya sabía que la pedagogía, la museografía del tan importante Museo de Antropología Nacional tenía que actualizarse, que había un montón de presupuestos, como esta historia de la cultura madre, de los olmecas, que tenían que revisarse, que ya en los 90 ya se sabía que esas teorías, esas historias estaban llenas de agujeros, ¿no? Y que eran más hipótesis que asuntos probados. Y te metes de lleno en esas polémicas y muchas más y las conviertes en lo que tú estás haciendo. Porque es un libro que a mí de entrada me sorprende muchísimo, porque es evidente que tuviste que no solo empaparte de un tema que ahora me estoy enterando que lo empezaste prácticamente de cero, sino te metiste hasta fondo. O sea, aquí estás hablando de la arqueología, estás trayendo la visión de los arqueólogos y especialistas al 2020. O sea, este libro, si lo lees hoy, estás al día en las polémicas y en la visión actualizada, que es algo para mí valiosísimo, ¿no? Pues fíjate, ahí la increíble fortuna que tuve fue que, bueno, cuando ya había yo llegado a la conclusión de quiero hacer esto, este es el tema, este es el formato que quiero utilizar, Ríos me echó su bendición, ¿no? Porque si le dije, oye, maestro Ríos, yo quiero hacer estos libros con el formato que tú inventaste, desde luego le dio mucho gusto y yo incluso a propósito le pedí permiso porque, como mucha gente sabe, Ríos inventó ese formato de libros didácticos con monitos y humor y en el mundo entero se lo fusilaron. Incluso le fusilaron la cosa para principiantes y nadie le dio crédito, ni nadie, todo el mundo se lo fusiló sin mencionarlo. Entonces dije, bueno, pues lo primero que tengo que hacer es pedir permiso y contarle a Ríos, y a Ríos le dio mucho gusto y me echó su bendición, ¿no? Y después, Y te escribió el y prólogo me escribió el prólogo, sí. de esto. Y después, aquí viene la parte más importante. O sea, yo me di cuenta rápidamente que el tema me sobrepasaba por completo, ¿no? O sea, no solo yo no era especialista, sino que no tenía ni idea del asunto. Entonces dije, bueno, pues aquí yo necesito ayuda profesional. Y pues sabía de la existencia de algunos maestros, entre ellos Alfredo López Austin, que sabía que era un maestro muy, muy reconocido del tema, al cual yo no conocía personalmente, pero que era amigo de amigos míos. Entonces les pedí su correo electrónico, le escribí un correo electrónico y le dije, oiga maestro, pues soy fulanito de tal y quiero hacer tal cosa y me gustaría que me ayudara. Y de entrada me dijo, no, no te voy a ayudar, pero si quieres ven a verme. Dije, no, pues ahí voy, ¿no? Entonces dije, bueno, no, ya me dijo que no, pero que lo vaya a ver, pues por lo menos que me dé alguna orientación. Entonces lo fui a ver al Instituto de Investigaciones Antropológicas, en donde a los 80 y tantos años de edad todavía da clases. Y pues, nos encerramos un rato, le platiqué todo mi inquietud y mi interés. Y para mi sorpresa, al final de la plática me dijo, sí te voy a ayudar y te voy a ayudar en todo. Aquí están mi teléfono, mis datos, aquí estoy para lo que quieras. Y a partir de ahí, pues él fue el que me puso a estudiar muy duro. Él me dijo, la única cosa es que vas a tener que estudiar y trabajar en serio. Entonces le dije, pues adelante. Entonces por un tiempo estuve yendo a tomar su seminario al instituto y después, pues él me recomendó con otras personas, me dieron mucha bibliografía y pues me puse a leer como loco. Y ya con eso, ¿no? Con lecturas, con bibliografía, con orientación, pues empecé yo a enterarme de los temas y también de las polémicas, ¿no? Que había entre los investigadores y demás. Y pues empecé a descubrir los temas, a trabajarlos y después a corregirlos, porque nada más te platico, no sé si eso te lo había platicado,
Pero el tomo 1, el guión del tomo 1, lo escribí 5 veces por todas las corregidas y arrastradas que me ponía López Austin cada vez que le entregaba yo los capítulos, ¿no? Entonces ha sido un proceso de muchísimo aprendizaje y ahorita, aunque sigo sin ser especialista, pues he leído, pero tengo todo lo que he publicado el Fondo de Cultura Económica sobre el tema, ya lo tengo, ¿no? He leído muchas cosas, muchos artículos y demás, entonces estoy bastante empapado y como te digo, aunque no soy especialista, pues ya tengo una idea de qué autores son confiables, cuáles son las teorías más actualizadas, cuáles son los autores que son muy buenos pero que son muy viejitos, entonces como que ya puedo navegar mejor en los temas, ¿no? Y además te diste una tarea, tiene también un poco de dimensión de libro de viaje, ¿no? Porque vas a los sitios arqueológicos, hay algunas fotografías, de repente apareces tú, siempre para esos tonos que hacen que la lectura sea muy, como bien dices, como un libro de Rius, que te estás riendo, pero también te sientes cómplice, y un poco también quieres hacer el viaje contigo, porque el descubrimiento es en paralelo, lo que tú vas descubriendo lo vas compartiendo con esa... y por eso lo hace para mí tan valioso, porque si es un tema, yo coincido al 100% contigo, me parece un tema fundamental del que la mayoría de la gente nunca habla y no le interesa, y creo que este libro puede contribuir a que eso cambie, ¿no? Entonces te felicito. De entrada, quería decir eso, me tardé media hora en decírtelo, pero me parece un proyecto fenomenal, que todavía le falta un libro. No, le faltan más, van a ser 5 o 6 libros. Van a ser 5 o 6. Sí, falta el que viene es el del clásico y el epiclásico, luego viene el posclásico y luego viene la conquista. Entonces, mini van a ser 5 libros. Madre mía. Y fíjate que al principio algo que yo tenía como una especie de fantasía textual, no sexual, sino textual, era que yo me imagino que te ha pasado a ti, aunque tú tienes mucha más idea que el común de la gente de la historia del México indígena, del México prehispánico, aunque a mis maestros no les gusta el término prehispánico, pero que a mí me pasó muchísimas veces, y ahora ya no me pasa tanto porque ya tengo más idea, pero que vas a una zona arqueológica y no entiendes nada, porque toda la información que hay en la zona es esta pared, el talud medía no sé cuántos, el no sé qué, y la orientación. Y dices, bueno, ¿y qué? O sea, eso, no sé, pero ¿qué hacía la gente aquí? ¿Cómo vivía? ¿Dónde estaba el mercado? ¿Qué comían? ¿No? Es como que no sabes qué pasa, ves los edificios, pero no hay esa conexión que te da la historia viva, ¿no? Entonces yo le contaba, creo que al Fisgón, que mi fantasía era que llegara una familia del nivel que fuera, educativo, económico, a Teotihuacán o a Monte Albán, con los libros, y se pudiera sentar ahí en la pirámide y decir, a ver, en 15 páginas, ¿qué pasó con los zapotecos? ¿De dónde salieron? ¿Qué creían? ¿Cómo era su ciudad? ¿Cómo vivían? ¿Dónde estaba el mercado? ¿Qué comían? ¿No? Porque eso es lo que no sabemos. Y una de las razones por las cuales yo creo que a la gente el tema no le interesa es porque pues nadie les ha hecho saber que el tema es interesante, ¿no? No sé si ustedes al igual que nosotros no tienen hijos, pero nosotros criamos durante varios años a unos sobrinos por una situación familiar. Entonces a mí me tocó, a mi esposa sobre todo, pero a mí también ayudarles mucho a las tareas, y vi sus libros de texto, de historia, de México, y me acuerdo que en el libro de historia, yo creo que era de quinto de primaria, había una página sobre la historia del México indígena que tenía que ver, creo que con el mercado de Tlatelolco. Era toda la referencia acerca de la historia del México antes de los europeos, ¿no? Entonces, si desconocemos por completo esa historia, pues difícilmente nos va a parecer interesante, ¿no? Entonces, mi idea con estos libros es que la gente tenga la oportunidad de ver que realmente es una historia apasionante, ¿no? Que está llena de todo tipo de cosas que realmente son muy, muy interesantes, y que eso le despierte el interés de leer a otros autores y de ver otros materiales que quizás son un poco más exigentes, pero que también pues, pueden ser muy enriquecedores, ¿no? Regresamos a esta el resto de la entrevista charla. pusimos un fragmento, nada más dura 35 minutos,
pues la pueden ver. Voy a poner el vínculo abajo. Ajá, para que lo puedan ver completo. Vean completo. Y escríbanle a Patricio, @Patricio Monero. Está súper activo en Twitter, súper activo en redes. Y pues cuéntenle qué les parece este libro y esta presentación virtual. Que como ya empezaron a ver, es un proyecto de largo aliento, le faltan varios tomos, porque va a llegar hasta la conquista, desde el México antes de la historia, antes de Mesoamérica, hasta 1521, ¿no? Quiere contar esa historia, Patricio, y lo está haciendo de una manera divertidísima, ¿no? Como ya vieron en la entrevista. Pero ahora pasamos a la sección de recomendaciones, y aquí tenemos un elenco de amplio, autores y de seguidores de la brigada, ¿no? Miren, sin ustedes la brigada no sobrevive. Y en este momento el esfuerzo tan increíble que están haciendo decenas de escritores, lectores, compañeros, brigadistas, activistas, por mantener viva la brigada de manera virtual es impagable. Y en este momento tenemos a pues 4 fans de la brigada. 2 autores y 2 seguidores de la brigada. El primero, creo que empezamos con el seguidor más lejano, que está en Japón, Sid Reyes Bustos, un gran amigo de la brigada que ha estado en muchas de nuestras ferias, que siempre nos está siguiendo, y pues lo queremos mucho. Así nos mandó un video con una recomendación que ahora vamos a verlo, ¿no? Desde Japón para la brigada. Hola, soy Sid Reyes y soy un fanático de la Brigada Paralela en Libertad ya desde hace algunos años. Me pidieron que les hablara sobre las lecturas que estoy haciendo y les hiciera alguna recomendación para la cuarentena. Quisiera comentar que estoy viviendo en Tokio y aquí la gente también se está quedando en casa, y los que pueden trabajar desde la casa lo están haciendo. Parece que el gobierno va a declarar el estado de emergencia mañana, pues a ver cómo nos va. La primera lectura que les quería mencionar es el libro El secreto de mi jardín, de Fermín Goñi, que acaba de editar la Brigada Paralela en Libertad hace muy poco tiempo y se puede descargar de la página. Es una lectura muy interesante. Habla de un jardín, como dice el título, pero la historia está contada por los árboles, en particular por un nogal, y cuenta las maneras que se relacionan con los otros habitantes del mismo jardín, ya sea la misma naturaleza, otras especies, plagas, la gente, con el dueño, con su esposa, en cierta forma hasta con el mismo medio ambiente. Y el autor describe de manera muy ingeniosa cómo los árboles pueden responder a ciertas conductas. Por ejemplo, la esposa del dueño en algún momento corta una rama porque le hacía sombra, y dice el autor: el árbol se vengó de la mutilación tirando desde entonces gotitas de resina sobre la falda de la innombrable cuantas veces se sentaba a tomar la fresca. La señora no ganaba para la tintorería. Y así es. Pues les recomiendo mucho este libro. Y voy a hacer otra recomendación. Es de narraciones cortas de un autor que me gusta mucho, que se llama Benjamin Harness. Y les voy a leer un fragmento de una narración corta que se llama Andrómeda. Hace narraciones muy, muy interesantes. Entonces dice, sí, es un diálogo. Conoce usted íntimamente a todos los rábanos del mundo. Es delicioso agotar sus variedades. Y, si me lo permite, le presentaré 3 magníficas familias de nabos. Hay un sorprendente surtido de matices. El nabo violeta, delicioso, y otro, bola de oro, en forma de trompo, muy sugestivo. Y el nabo amarillo de Malta, el nabo moreno de Alsacia. Hará usted un estupendo viajante de hortalizas. No se burle, Star. Es que me cautiva un matiz inesperado de las cosas. Yo sé que hay rincones nuevos en el campo. He visto exposiciones, he leído revistas. Nunca vi pintados estos rabanitos deliciosos, estos nabos de oro y violeta. Píntelos usted. Yo no sé más que verlos. Aunque tal vez ahora se necesita más talento para ver un cuadro que para pintarlo. Y así es algo muy interesante estas narraciones de este señor. Y este libro no se consigue tan fácil, pero están coleccionados en otro libro que se puede descargar de internet. Se llama Elogio a la impureza,
Pueden buscar Elogio a la impureza Benjamín Jarnés y está disponible en la Biblioteca Cervantes Virtual. Lo pueden descargar sin costo. Y pues hasta aquí mis recomendaciones y cuídense mucho y ojalá esto se pase rápido. Uno de los consentidos, no solo de la brigada, sino del público, y que la vez pasada que nos mandó su video, pues por desgracia se nos trabó el programa y estaba muy triste porque resulta que ya le había avisado a su mamá, a su abuelita, a sus compañeros del cole, a sus maestros de que iba a salir de superestrella en la brigada recomendando libros, y tenemos un segundo video de ese maravilloso closet sorpresa que tiene Luciano en el que saca sus joyas de literatura. Así que ahí les va el video con Luciano. Hola, soy Luciano y acá tengo otros libros que no les he mencionado. Por ejemplo, este se llama Pancho Villa, la dama de Zacatecas, y este trata de lo que pasó en Zacatecas y hay unas cuantas ilustraciones acerca de este libro. Y acá hay otros 3 libros que son mis favoritos, que se llaman Patria. Y esta es la historia de México, que hubo una guerra entre México y Francia. Y acá hay otro libro que no he leído, pero me imagino que es muy bueno, se llama Breve Historia del Tiempo, lo escribió Stephen Hawking, y me imagino que habla acerca de la historia del tiempo y espacio, y me gustaría leerlo mucho. Hay otro libro que no he leído, pero me gustaría leerlo, se llama Almacén de Antigüedades y lo escribió Charles Dickens, y me gustaría leerlo acerca de qué trata este gran libro. Y acá hay otro libro que es mi favorito y se llama Ernesto Guevara, también conocido como el Che, y habla de un gran revolucionario que luchó por los derechos de la revolución en Cuba. Y lo escribió Paco Ignacio Taibo II y es una de las grandes biografías del Che. Y acá está otro libro que es mi favorito, lo escribió mi más grande amigo, Medardo Lando Mazadueñas, y él habla acerca de criaturas fantásticas. Es mi mejor amigo y se llama Encrucijada de Cuervos. Es mi libro favorito y lo he estado leyendo mucho. Nos vemos. Y ahora toca el turno a un personaje también inverosímil, un rockero filósofo. Pues es una mezcla que a mí me resulta todavía después y de gran años, amigo de la brigada. El maestro Lutz Kefferstein, que imparte cátedra en la Universidad Autónoma de Querétaro y además es compositor y vocalista de una banda de metal, estilo Black Sabbath. Entonces es maravilloso Lutz y nos mandó un video con recomendaciones. Vamos a verlo. Hola amigos de la Brigada para Leer en Libertad, ¿qué tal? Mi nombre es Lutz Alexander Kefferstein Caballero y bueno, pues les voy a dar un pequeño paseíto por mi estudio, y por pues biblioteca, un poquito de mi vida. Entonces aquí tengo mis libros, muchos de ellos conseguidos gracias a las ferias el libro, las ferias de libro que organiza la Brigada para Leer en Libertad. Y muy amablemente me han pedido que les dé recomendaciones de libros filosóficos. Entonces, bueno, paso a hacerlo, pero teniendo esto en mente. No me interesa ofrecerle a la gente libros que sean imposibles de entender, aburridos y demasiado academicistas y cosas que en realidad puedan no dejarles algo para la utilización en la vida cotidiana. Entonces, el primero que les voy a recomendar es que es un libro escrito por un emperador romano que al mismo tiempo era filósofo, de nombre Marco Aurelio. Entonces su libro de aforismos se llama Meditaciones y es un libro de sabiduría que vale la pena echarle un ojo. Meditaciones de Marco Aurelio, ese sería el primero que les recomendaría. Otro que les voy a recomendar también ampliamente son pues cualquier obra de un filósofo judío que pues es poco conocido, digamos, en el mundo de quienes no lo somos, de quienes no somos judíos, pero que es también un gran autor.
y pues es la guía de los perplejos, la guía de los perplejos de Maimónides. Es una de las obras clásicas de la literatura hebrea, filosófica. Y está en 3 tomos, pero pues el que consigan. También es un libro, no es un libro tan abstracto y hasta a veces tedioso de leer como lo son muchos libros de filosofía. Maimónides. Otro autor judío, que también es de mi predilección, que es muy bueno, es este señor que se llama Gershom Scholem. Entonces tiene un libro publicado en Editorial Trota, que se llama Conceptos Básicos del Judaísmo, y es muy interesante para entender cuáles son las profundas diferencias y las profundas similitudes que existen entre el cristianismo y el judaísmo. Y uno último, bueno, 2 últimos, a ver, vamos a mostrar. Vamos a uno de literatura de la India. Les voy a recomendar este libro que se llama Krishna, que vendría siendo el equivalente pues a una de las pues encarnaciones, digámoslo así, de lo que la gente nombra comúnmente como Dios, pero para los hindúes. Y otro también, que no debe ser tan difícil de conseguir, el de Krishna tampoco. Este se llama Arthasastra, escrito por un filósofo hindú hace muchos años, contemporáneo de Aristóteles, que se llamaba Kautilya. Y este Arthasastra es considerado el primer libro de filosofía política en la historia de la humanidad, entonces es un gran clásico que no mucha gente conoce porque estamos muy acostumbrados a leer o a aproximarnos a otro tipo de filosofía. Y el último, ahora sí, para no hacer este video tan largo, les voy a recomendar este libro de budismo que se llama el Dhammapada, que pues está atribuido a Buda, ¿no? A Siddhartha Gautama, mejor conocido como Buda. Y bueno, pues uno último va, pues, ¿no? Esta extraordinaria obra de la literatura clásica, filosófica, que se llama El arte de la guerra, escrito por el filósofo chino y también, pues, militar chino, muy renombrado en su época, Sun Tzu. Entonces, esas son mis recomendaciones. Empleen estos tiempos de crisis y de aislamiento en cosas productivas. Es desolador lo que estamos viviendo, es algo muy pesado. Cuando uno tiene que salir a las calles a hacer las compras, el panorama se ve triste, pero la lectura y las cosas productivas ayudan a enriquecerse, a hacer crecer el espíritu. Y es muy importante en estos días tener templanza, tener entereza, tener paciencia y pues educar un poco el espíritu para alcanzarlos. Hasta luego. Uno de los consentidos de la brigada y que desde lejos, como bien dice el abuelo con el mar de por medio, desde Cádiz nos contacta para contarnos pues cómo es la pandemia en este momento en España y cómo pues qué recomendaciones literarias hace este escritor Rafael Marín Marín Trechera estando en España. Rafa es, además de escritor, es profe en un instituto, da clases de inglés, y hace poco, hablando con él, nos contaba que pues le contó un poco a los alumnos antes de que les dieran un lockdown completo y de que los dejaran sin clases, los mandaran a todos a sus casas. Por la pandemia les contó un poco qué es lo que creía que iba a suceder, pues que iba a haber cuarentena, que tendríamos que ir todos con tapabocas, salirnos, cuidarnos, que probablemente, y es lo que está pasando en este momento en España, que es la cuarentena es obligatoria, necesitas permiso para salir, te pueden multar en la calle si no vas solo específicamente a comprar víveres o a una farmacia. Y cuando Rafa le contó esto a sus alumnos no se lo creían. Y semanas después, cuando empezaron las clases virtuales por internet, los alumnos le decían: profe, ¿cómo supiste todo eso? ¿Cómo sabías el futuro? Y la respuesta fue muy sencilla. Llevo muchos años leyendo ciencia ficción. Y traduciéndola. Vamos a ver las recomendaciones de Así Rafa que Marín. están las recomendaciones de Rafa Marín. Hola, un saludo, soy Rafa Marín desde Cádiz, desde España.
Y el tema que estamos viviendo en el mundo estos días, ya lo hemos leído los que hemos leído novelas, sobre todo de ciencia ficción y de fantasía, los que hemos leído literatura especulativa. La idea de que una pandemia pudiera arrasar con la humanidad y cambiarnos nuestra forma de vivir, la trató muy bien Stephen King en un libro que en español se tradujo primero por La danza de la muerte y luego por Apocalipsis, The Stand, en inglés de todas formas. Hay incluso una serie de televisión bastante mala y creo que se estaba preparando una adaptación en HBO, no lo doy por mucha seguridad. Y es una novela donde el principio, sobre todo, es terrible, nos deja asustados porque una gripe, lo que nosotros siempre pensamos, una simple gripe, que la simple gripe de simple normalmente no tiene nada, y eso también lo aprendimos leyendo los cómics de Spider-Man, una simple gripe se carga, creo que era el 80% de la humanidad. La gripe se llama el Capitán Trotamundo y acaba evidentemente con la civilización, acaba con las grandes ciudades, con las grandes industrias, con las grandes empresas, y el mundo de los supervivientes se polariza, se divide en dos. Muy Stephen Kingiano, se divide entre los buenos y los malos, o las víctimas que intentan reponerse y las víctimas que son manipuladas por un individuo que se llama el hombre oscuro, mientras que los buenos, los positivos, se reúnen alrededor de una anciana de raza negra que se llama Madre Abigail. Es un libro absorbente, tiene 1000 y pico páginas, y sobre todo el retrato de los personajes, que es el gran fuerte de Stephen King, no ya el terror ni las situaciones, sino la descripción de los personajes engancha desde el principio hasta las últimas páginas. Es una novela sobre todo apasionante, siempre quieres saber qué pasa luego. Y luego la otra gran novela de ciencia ficción que trata el tema de la pandemia es el libro del día del juicio final de Connie Willis, Doomsday Book, en versión original americana, que escribió Connie Willis en el año 1992 y que ganó premio Hugo, premio Nebula, yo que sé cuántas cosas ganó. Yo tuve la suerte, el placer y el honor de traducirlo y nos cuenta una historia de viajes en el tiempo, en esa serie de novelas que tiene Connie Willis, porque tiene varias sobre el tema. Los historiadores de Oxford viajan al pasado para certificar cómo ha sido el pasado. Saben que no pueden intervenir y saben que el tiempo se protege a sí mismo y que no pueden alterar la historia. Esa es la gran baza de estos viajes en el tiempo, que no alteran la historia. Pero los lanzan como si fueran en paracaídas, prácticamente, y la protagonista Kibril llega desviada al sitio donde tiene que ir y aparece en la Inglaterra del siglo XIV. Ella cree que no ha llegado el momento de la peste negra, pero conforme va avanzando la novela vamos viendo que sí, que está justo en el meollo de la peste negra. Se estropea el sistema y no la pueden rescatar, y al mismo tiempo que ella empieza a experimentar los horrores de la peste negra en la gente sencilla, los campesinos medievales con los que ha entablado relaciones de afectividad, en el momento presente de la narración, que es el 2100 y pico, me parece, aparece un brote de lo que piensan que es también la peste negra, y parece que entonces no estaban o no están los personajes de la novela inmunizados contra ella. Es un libro enormemente poético, enormemente triste, sufres y lloras con las muertes de los personajes que empiezas a conocer. Y bueno, a mí me sirvió para ponerme en el punto de vista un poco de lo que afortunadamente nosotros parece que vamos a evitar, pero no deja uno de mirar el presente y el futuro con cierto miedo. Entre los dos libros que os recomiendo, más divertido y con un tono quizá más positivo, el primero, el de Stephen King, y este que es magnífico, pero a lo mejor para estos días conviene ver algo o leer algo un poquito más light, porque realmente deprime un poquito en algunos momentos. Mi teoría es que los libros te encuentran, no es que uno los ande buscando. Y hoy me encontré este libro que se llama Una forma de resistencia, de Luis García Montero, y me acordé
te lo quiero dedicar a Axel, esta cosa que encontré de pronto abriendo el libro. Es un libro que cuenta sobre objetos cotidianos o sobre situaciones cotidianas a las que le gusta hablar a Luis. Este pequeño texto se llama Ducha. Ni fría ni caliente, el agua cae a la temperatura justa, con ese azul templado que ilumina las buenas mañanas de primavera. El agua cae y abraza la piel y la ampara. Murmura algunas palabras tranquilizadoras en el oído. Pasa sus manos, sus dedos fríos por la cabeza, enreda el pelo y recorre la espalda como una caricia firme y minuciosa. Poco a poco impone un ritmo de partitura lenta, de canción para bailar casi sin moverse, atendiendo la humedad de los labios, la entrega de los hombros, a la controlada agitación del pecho, el temblor tímido que baja por el vientre, las ingles y los muslos. El agua se lleva hacia el desagüe esa memoria sucia de todo lo que ha sido hostilidad. Y va a ser incertidumbre. Sabe limpiar de un golpe la piel, la extensión del mundo, los rastros de la noche, las plazas veladas por la contaminación. Hay que alabar a los cielos porque no siempre resultan así las cosas. Hay mañanas en las que parece imposible ajustar la temperatura. Los grifos se envenenan, se complican en la desorientación redonda, en un círculo vicioso que gira de derecha a izquierda y que va del frío hiriente a la sofocación agresiva de un infierno doméstico. Y no es extraño que en medio de las gotas indomables que saltan sobre el corazón de una manada de caballos salvajes surjan algunos accidentes coyunturales. Conozco la crueldad del bote de champú que se deja caer con una puntería miserable en la uña del dedo gordo de un pie, o el patentismo del albornoz que rompe por fin la percha y agoniza empapado e inútil en el suelo, por hablar menos de los resbalones pantanosos. Pero esta mañana no es así, y la suerte corre como lo hago a mi favor. La piel, el corazón, el albornoz, la zapatilla, la cafetera y el cielo azul están en su sitio. Durante mucho tiempo, los estados de ánimo del poeta se enredaron en los paisajes y en los ciclos de la naturaleza, que era sensible como un adolescente a la intención del ojo que la mira. Después de una catástrofe amorosa, los árboles dejaban de llorar sobre las ramas, sobre la depresión de los campos. El ganado pacía sin ganas la hierba de la tristeza. Hoy resulta más común que los paisajes domésticos se adelanten y ordenen la rutina según los misterios del alma. El panteísmo se ha privatizado para adaptarse a las dimensiones de una casa. La persiana, las ropas en el suelo, la puerta del baño, el espejo, el agua de la ducha son asuntos del alma. Y la ducha de esta mañana cae sobre el desnudo de primavera de la primera persona del singular, sobre un yo que se hace vida por delante, esperanza y sosiego. Las cosas respiran en su sitio, esconden un alma tranquila, y la primera persona del singular, bajo el abrigo líquido de la ducha, llega a unir su esencia y su existencia con absoluta complicidad del ser. Soy el que soy y no necesito sentirme de otra manera, y no tengo más necesidad que abandonarme a las sensaciones de la piel. Me basta con dejar que el agua se lleve a las viejas crispaciones, la indignación repentina, los complejos, los malos ratos acumulados. Dios es esta mañana la templanza hecha carne, mientras el champú mantiene el equilibrio y el albornoz permanece seco y dispuesto sobre la percha, y el agua me abraza, me disuelve como un terrón de azúcar en una taza de café caliente. La buena ducha es solo el adelanto del buen desayuno, el buen saludo del portero de casa, de la buena plaza, de la buena mañana, del buen azul en el cielo, del buen kiosco, de la prensa y de las buenas noticias. Lástima que Dios no exista y que no baste privatizar su plenitud para una buena ducha. Los zapatos de nuestra divinidad precaria tardan poco en pasar por delante de un vertedero. Es el templo de las cosas rotas del mundo.
Luis García Montero, Una forma de resistencia. Pues ahí lo tienen, este fue nuestro primer experimento preeditado, espero que les haya gustado, déjenos sus comentarios, largo, corto, interesante o no, qué les gustaría, recomendaciones de este tipo, con quién quieren que hablemos. Y necesitamos sus videos, necesitamos que nos cuenten qué les gusta de la brigada. Manden un video cortito vía WhatsApp al 04455 3665-5515, digan su nombre, digan en qué parte del planeta se encuentran y recomiéndenos, cuéntenos qué les gusta de la brigada o recomienden un libro, una lectura, una charla que tengamos en línea para que otros se enteren y podamos así ampliar esta comunidad de pues ayuda en cuarentena quedándote a leer. Nos vemos el mañana viernes a las 8 de la noche para la segunda sesión de periodismo narrativo con Paco Taibo. El martes a las 9 de la noche para la cuarta de poesía militante con Óscar de Pablo. El sábado me salté la primera emisión de la serie de Los Nuestros, 8 de la noche con el capítulo de Tony Guiteras. Y nos vemos el próximo jueves, como ya es costumbre, a las 9 de la noche aquí en Para Hablar a Libertad.